Tengan ustedes muy buenos días, amables oyentes. Un saludo para los que están aquí en la ciudad de Medellín y escuchan nuestro programa, y también para los que a lo largo de la red mundial de comunicaciones están conectados con la página de nuestra Escuela Bíblica Católica Yeshua. El tiempo pascual es el ciclo más importante del año litúrgico. El segundo ciclo importante es Navidad. Y entre el ciclo de Navidad y el ciclo pascual se extiende, pues, en dos secciones el tiempo ordinario. El lunes, después de Pentecostés, recomienza en la liturgia, según la liturgia del Vaticano II, recomienza el tiempo ordinario. Por eso ustedes van a observarlo, ornamento verde. ¿Por qué? Porque ya recomienza el tiempo ordinario y la característica, pues, en color litúrgico del tiempo ordinario es el verde. De Pentecostés es el rojo, del tiempo pascual es el blanco, de los tiempos de Adviento y Cuaresma es el morado. Más o menos esto les da una idea, pues, de los formatos externos del tiempo, de los tiempos de la Iglesia. Pues bien, es la realidad del Espíritu de Dios, el poder divino que se nos comunica por el Hijo. Ese poder de Dios nos hace a nosotros tener la experiencia de nuestra unión con Dios como hijos, no en el sentido de una adopción meramente extrínseca, sino de una transformación profunda e interior que nos connaturaliza en tal forma con el Hijo único, que por el Espíritu entonces somos hijos de Dios, aunque, como dice la misma tradición joánica, todavía no aparece lo que llegaremos a ser. Somos hijos, aunque todavía no aparece la plenitud de la filiación en nosotros, porque Él todavía, pues, no se ha manifestado. Pues bien, es ese poder de Dios, ese Espíritu de Dios, el que es visto, sobre todo en la tradición joánica, como una realidad personal, junto al Padre y al Hijo. En muchos textos de la tradición joánica, una lectura, diría yo, simplemente una lectura tranquila, pone en paralelo estas tres figuras, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. De ahí vino, pues, la elaboración cristiana desde el siglo II y sobre todo el siglo III en los concilios de los primeros siglos, de las tres divinas personas de la Santísima Trinidad. Me permito decirles esto, la expresión ya, diría yo, conceptual, tal como nos acostumbraron en la Iglesia Católica, la Santísima Trinidad, un solo Dios, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, es evidentemente un intento de expresar lo divino con conceptos filosóficos humanos. La expresión, pues, tiene su adecuación, pero también tiene su limitación. Es decir, finalmente, todo lenguaje humano sobre Dios, aún el mismo que llama a Dios Padre, el mismo que llama a Dios Hijo o Hijo de Dios, el mismo que concibe al Espíritu como la tercera persona después del Padre o el Hijo, o junto con el Padre y con el Hijo. En fin, todo ese lenguaje es simplemente analógico, es decir, se usa a partir de las experiencias humanas y de las elaboraciones humanas del lenguaje. Tiene su valor, sin embargo, no agota de ninguna manera el misterio de Dios, ni puede ser llamado como la expresión absoluta del misterio de Dios. El texto evangélico de este domingo es la aparición de Jesús a los 12 discípulos o a los 11 discípulos en el monte de Galilea. Según el Evangelio de Mateo, que va detrás de Marcos, el resucitado, o mejor dicho, el ángel que aparece en la tumba, fuera de la tumba de Jesús, sentado sobre la piedra que había sido removida de la entrada del sepulcro, encarga a las mujeres que avisen a los discípulos que Jesús se ha de encontrar con ellos en Galilea.
las mujeres les dan a los discípulos esa razón. Eso aparece en Mateo, en Marcos no lo hacen. En todo caso, consecuentemente, pues Mateo entonces presenta luego de la aparición a las mujeres como los discípulos, cumpliendo el encargo de Jesús, se dirigen a Galilea y allí finalmente se encuentran con el Señor. Este es el marco de los acontecimientos pascuales en el Evangelio de Mateo. El pedacito que toca leer este domingo dice así, capítulo 28, versículos 16-20. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si ustedes escucharon con atención el texto evangélico que acabo de leer, queridos oyentes, habrán entendido por qué los liturgistas después del Vaticano II escogieron este texto como lectura evangélica para la fiesta de la Santísima Trinidad. La mención de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es explícita en el texto. Tan solo hay, más explícito que este texto en ese sentido no hay ninguno en el Nuevo Testamento. Con frecuencia, como les dije ahora, aparecen sobre todo en el cuarto evangelio y en algunos textos de Pablo, la triple realidad del Padre, el Hijo, el Espíritu unidos. Eso evidentemente allanó el camino en la teología cristiana para elaborar con conceptos griegos, como les expliqué, la teoría trinitaria, que es la expresión, normativa de la fe cristiana, tal como nosotros la profesamos. Seguramente este texto tuvo capital importancia. El contexto en el cual aparece la fórmula trinitaria en Mateo es muy diciente. El resucitado se les aparece pues en el monte de Galilea. Allí, como aparece también frecuentemente, o mejor dicho, normalmente, en las apariciones, las apariciones se dirigen al envío. Es decir, aparece el Señor resucitado para enviarlos. Lo mismo pensaba Pablo de la propia revelación que Dios le hizo a él en Damasco, como lo dice en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 15. También aparece así en el Evangelio de Lucas, aparece también así en el apéndice del Evangelio de Marcos. En fin, aquí Mateo es explícito. Se les apareció pues a ellos y les dijo: Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos. Id y páguete. Id. Ese id supone el envío. Los está enviando. Y el envío es a hacer discípulos. Matetefsate, dice el texto griego. Hacer discípulos. Hacer discípulos significa pues hacer cristianos. Un nombre de los cristianos en ese tiempo era discípulos. Cuando por la predicación del Evangelio se hacían discípulos, uno anunciaba el mensaje y la persona la aceptaba. La aceptación de el mensaje en la fe hacía que la persona se convirtiera en discípulo de Jesús. Y después hacer discípulos, macitefsate panta ta etni, todos los pueblos. Ta etni son los pueblos de la tierra, no simplemente los judíos están incluidos, pero ta etni son todas las razas de la tierra. La misión, por tanto, de los discípulos es llegar a la tierra entera, llegar a toda la humanidad. Ahora bien, cuando se llega a toda la humanidad y se la convierte en discípulos, ¿qué es lo que hay que hacer? Dos cosas. Primero, baptizantes en onomati patu patros que tu hagiu pneumatos, es la fórmula del bautismo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo primero que se hace una vez que alguien acepta la predicación de la fe y por la predicación, por la fe, se convierte en discípulo. Entonces es bautizado. Precisamente el bautismo es la corroboración sacramental de ese ser uno discípulo o ser uno hecho discípulo por la aceptación del mensaje. Ahí está pues lo primero que hay que hacer.
Y lo segundo, enseñándoles a guardar didascontes todo lo que yo os he mandado. Aquí están pues los dos pasos básicos de la misión de los discípulos. Ellos deben ir a todas las gentes para hacerlas discípulos, y se cumple esta misión de hacer discípulos a todas las gentes, a todas las naciones, se cumple en un doble paso, bautizando y enseñando. El bautismo y la enseñanza, es decir, el bautismo y la catequesis, didascalía es la catequesis, didaskin es la enseñanza cristiana. Precisamente el evangelista Mateo, cuando concluye su obra con este pasaje, nos explica finalmente por qué él a lo largo del evangelio insistió tanto en la didaquí o la didascalía de Jesús en su enseñanza. Ningún otro evangelio como el de Mateo presenta tantos discursos y tan profundos discursos de Jesús. Aparece en Mateo el sermón de la montaña, luego el sermón de los discípulos, luego el sermón en parábolas, luego el sermón de la comunidad y luego el sermón escatológico. 5 grandes composiciones que hace Mateo de la didascalía o de la didaquí de Jesús, de su enseñanza. Precisamente esos discursos pues que contienen la enseñanza de Jesús eran la base de la enseñanza que los que recibían el Evangelio también debían recibir, precisamente para corroborar su admisión como discípulos mediante el bautismo. El bautismo se hace en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como enseguida lo voy a explicar. Sabemos por testimonios más antiguos del Nuevo Testamento que la fórmula, presumiblemente la fórmula bautismal más antigua usada era el bautismo en el nombre del Señor, en el nombre del Señor o en el nombre de Jesús. Esa se usa más profusamente que esta fórmula triple o esta fórmula con triple elemento, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La fórmula con el triple elemento que hemos escuchado del Evangelio de Mateo aparece tal cual también en un escrito cristiano de comienzos del siglo II, es decir, un poco posterior, tal vez 10, 15 años posterior al Evangelio de Mateo, que se llama la Didaquí. Es un escrito de una comunidad de Siria que relacionada con los grupos en los cuales tuvo su origen el Evangelio de Mateo y se difundió. La Didaquí, pues, y el Evangelio de Mateo presentan esta formulación triple en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que pasó a ser la fórmula del bautismo prácticamente en todas las iglesias cristianas de cuño antiguo, tanto en las ortodoxas del Oriente como en la católica de Occidente. Y también pienso, creo que me tocó alguna vez asistir a un bautismo en una iglesia evangélica ahí cerca en Grefenberg, un pueblito cercano a Weißenoe, donde yo junto con un padre amigo de acá de Medellín pasamos vacaciones con mucha frecuencia, una familia inolvidable para nosotros. Pues bien, en Grefenberg me tocó alguna vez participar en un bautismo de una familia evangélica amiga que bautizaba a uno de sus hijos, también pues en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bien, esta formulación con relación a la otra, a juicio mío, es secundaria. Es un punto de llegada del pensamiento cristiano del bautismo. Es interesante un pequeño detalle lingüístico que quizás sea un poco difícil de comprender para ustedes, pero trataré de que lo entiendan. Fíjense, en el texto griego se dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y en griego se dice así, is onoma tu patros que tu iu que tu hagiu pneumatos, is onoma. Onoma con is está en griego en acusativo.
es decir, indica dirección, pertenencia, bautizándolos en el nombre del Padre, es decir, consagrándolos, dirigiéndolos, incorporándolos, poniéndolos bajo la influencia, o mejor dicho, sí, consagrándolos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La formulación latina con la cual, pues yo y muchos de ustedes, bautizados hace ya antes del Concilio Vaticano II, cuando ya empezó el castellano, la formulación latina dice in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, in nomine, con ablativo. Es decir, mientras que el griego usa la preposición is con acusativo, is onoma, el latín usa la preposición en con ablativo, que más bien indica situación, bautizándolos en el nombre del Padre, es decir, como metiéndolos allí, como ven, mientras que la formulación griega es dinámica e indica proyección, la formulación latina es estática e indica permanencia. Ambas formulaciones tienen su sentido, pero ciertamente la más original es la formulación con acusativo, is onomatu patros, que tu hagiu pneummatos, que es la del griego. Bautizándolos pues hacia, podríamos decirlo así, en castellano, en dirección a, para que pertenezcan a Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vivimos pues nosotros ya bajo la égida de Dios. Estamos entroncados en lo divino. La formulación triple, donde el Espíritu Santo ocupa el tercer lugar, diría yo, es invertida en la concepción griega de la salvación, cuando se nos explica, digamos, con mucha profundidad, que finalmente la realidad divina que se pone en contacto directamente con nosotros es el Espíritu. Nos es enviado el Espíritu de parte de Dios. ¿Para qué? Para ser configurados al Hijo único, y en el Hijo único, configurados pues en Jesucristo, lleguemos entonces al Padre, que es la meta, el punto final del dinamismo de la salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos transforme en hijos, y por tanto entonces todos como hijos, y por ende como hermanos, tengamos a Dios como Padre. Y termina el Evangelio de Mateo con esta frase: y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mientras que el Evangelio de Lucas y también el apéndice de Marcos terminan con la ascensión al cielo. Fíjense que en Mateo no hay ascensión, no, Jesús no se va, permanece. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es pues Dios con nosotros. Y de esa manera el Evangelio de Mateo en su última frase recupera una de sus primeras frases. Cuando se hace carne, o cuando concibe María por obra del Espíritu Santo, como dice Mateo, el evangelista cita la Escritura: he aquí que la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le ponen por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros, por tanto, es Jesús en el comienzo de Mateo, y Dios con nosotros es Jesús en el fin del Evangelio de Mateo. Está con nosotros siempre, todos los días, hasta el fin del mundo.